Doctor, nos quedamos en unas diapositivas antes, en la 28 me parece. ¿Dónde está? Sí, doctor, ahí estoy bien, por favor. Ok. Ok, bueno, ok. Ok, bueno, nos quedamos en la definición de lo que era la terapia ocupacional y bueno, la primera, como les había mencionado ayer, es de la Asociación WOD, que es la Federación Mundial de la Terapia Ocupacional y la que estaba actualizada en el año 2010. La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, aquí están algunos modelos de práctica que les mencioné ayer, algunos de los autores, y estos fueron como ciertos planteamientos, sin embargo, nunca se llevaron a cabo hasta el año de 1961 con la doctora Mercedes Abella, que implementó el primer curso intensivo de terapia ocupacional el 1 de diciembre del mismo año. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en cuanto a los elementos fundamentales, o bueno, son como conceptos que tenemos que tener específicamente nosotros para entender de manera más fácil la terapia ocupacional, es la ocupación, que va a ser definida como las actividades con significado personal, sociocultural, que tenemos las personas. Y estos se van a estar determinados por cada individuo según su cultura y van a promover la participación en la sociedad. Otro ejemplo va a ser la persona, y esta va a ser definido como la característica que nos hace humanos y que es precisamente de nuestra naturaleza ocupacional. También el ambiente, que va a ser como nosotros nos vamos a desenvolver según las personas o el entorno en el que nosotros estemos o en el que nos desarrollemos. Estos tres van a ser esenciales para la terapia ocupacional porque son como que la base fundamental de esto. Lo que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la ocupación, pues obviamente tenemos que tener actividades diarias y entre esas nosotros tenemos que ocuparnos para que así nuestra capacidad motriz, cognitiva o psiquiátrica se puedan desenvolver de una manera más adecuada. Va a ser el papel clave en la salud de los seres humanos y nosotros lo vamos a desarrollar como un conjunto complejo y extenso de cosas por hacer. Va a incluir un contexto personal, espacial y temporal, así como un entorno. Y el individuo va a construir su persona y su identidad social dependiendo de estas palabras que les dije anteriormente. Se va a clasificar en tres, que son las tres áreas que nosotros vamos a evaluar en tanto a la terapia ocupacional, que van a ser el autocuidado, o que son como que las actividades de la vida cotidiana que nosotros realizamos, como por ejemplo, se van a dividir en básicas y en instrumentales. Las básicas van a ser las que todos realizamos, por ejemplo, bañarnos, alimentarnos y vestirnos, y las instrumentales, que van a ser más complejas, que por ejemplo son como de cómo administrar nuestro dinero, el uso de celulares, cómo nosotros utilizamos los medicamentos, cómo realizamos las compras y cómo nos lavamos la ropa.
y lo otro es la productividad o el trabajo según nuestra actividad en la que nosotros nos empezamos a desenvolver según nuestro día a día y si se recibe o no algún salario. En otro sería el ocio y el tiempo libre, o también llamado esparcimiento. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la persona, nosotros vamos a definir como que nosotros necesitamos participar en actividades creativas, productivas, lúdicas, para podernos desarrollar. Va a tener una visión holística del ser humano en el cual se va a concebir como una realidad física, emocional, cognitiva, social y cultural. Va a tener sistemas abiertos, entidades dinámicas, autoorganizadas, que se mantienen o transforman a raíz de su interacción con el medio ambiente. Y va a tener una participación activa, que se interpreta a la persona como un sujeto activo en nuestra intervención o en el entorno en el que se encuentre. Algo importante que nosotros debemos de saber es que todo el tratamiento de la terapia ocupacional se va a centrar en cada persona. Todo el tratamiento va a ser individualizado, ya que no todas las personas van a poder realizar ciertas actividades, pero algunas se pueden realizar otras actividades. Por ejemplo, un paciente que no se puede cepillar los dientes, pero que sí se puede bañar por sí solo, y tenemos otro paciente que no se puede bañar, que sí se puede bañar, pero que no se puede bañar, pero que sí se puede cepillar los dientes. Entonces, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser individualizado. La que sigue, por favor. En cuanto al entorno, va a ser un comportamiento ocupacional, este va a ser un comportamiento medioambiental. La ocupación siempre va a ser entendida como interacción entre el ser humano y su medio ambiente. El ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conocen sus vidas. Entonces, el paciente se va a hallar conforme su entorno. Por ejemplo, si hay un entorno en el cual hace mucho frío o mucho calor, va a limitar algunas actividades que el paciente puede llegar a realizar. Por ejemplo, si hace mucho frío, pues no va a poder realizar ciertas actividades por lo mismo. Si hace mucho calor, el paciente se va a irritar más rápido. Entonces, de esto va a depender también la terapia ocupacional. ¿La que sigue, por favor? La ocupación en la vejez. Aquí vamos a tener ciertas actividades que son limitadas en cuanto a personas adultas mayores. Por ejemplo, van a ser muy, muy predispuestas a la disfunción ocupacional, por lo que van a dejar de realizar ciertas actividades. Esto ya sea porque tienen problemas motrices, problemas cognitivos o problemas psiquiátricos. También se va a producir la dependencia, y que más puede llevar a la institución y finalmente institucionalización y finalmente al fallecimiento. Los pacientes van a depender más de sus cuidadores y esto va a depender que también haya una sobreprotección extrema del paciente. Por ejemplo, si el paciente se levanta y se mete a duchar y por alguna razón sufre alguna caída, los mismos cuidadores van a evitar que vuelva a realizar esta actividad por él mismo o por él solo. Entonces van a tener la necesidad de que ellos estén al pendiente del paciente y evitar que hagan estas actividades. Otro ejemplo es la jubilación, que ya lo habíamos explicado en clases anteriores con el doctor. Y todo esto nos va a llevar a un aislamiento social y a la soledad. Por lo tanto, es indispensable que nosotros nos pongamos en contacto con el paciente geriátrico para evitar que deje de hacer ciertas actividades y el paciente no se sienta como tal una persona que puede tener limitadas actividades. Nosotros debemos de estar en constante vigilancia y acompañamiento hacia el paciente. La que sigue, por favor. Ok, en el año de 2006, la IMSERSO entrevistó a 3.507 personas de más de 65 años para ver qué tanto era su dependencia de estas personas. Como pueden ver en la gráfica, bueno, antes de esto, las actividades que se realizaron se realizaron principalmente 18. 7 van a ser básicas y 11 eran instrumentales. Como ya les comenté anteriormente, las básicas van a ser las que todos realizamos. Son comer, vestirse, asear, andar por la casa, levantarse, bañarse y utilizar el baño o van a ser los instrumentales que son comprar, preparar,
comida, tareas domésticas, tomar la medicación, utilizar el teléfono, salir, utilizar el transporte público, hacer el dinero, hacer gestiones, ir al médico y ponerse los zapatos. Estas instrumentales ya van a requerir una complejidad un poquito más grande que las básicas. Bueno, la encuesta arrojó que de todas las personas, el 75% van a estar libres de que tengan alguna dependencia, van a ser independientes. Por lo tanto, pues van a estar bien, sin necesidad de estar acompañados de alguna persona o de algún familiar que le esté ahí al pendiente de sus actividades. Sin embargo, el 24.9 van a necesitar ayuda en actividades cotidianas. Esto quiere decir que de 3 a 4 no van a tener limitaciones. Es un buen número para una población de 65 años o más, pero esto se realizó en España. De estos 24.9, que son como el circulito, un tercio, un cuarto, perdón, el 3.3 va a tener una dependencia grave, o sea que es una población pequeña. De aquí una población un poquito más alta, 5.2, que va a necesitar una ayuda de dependencia moderada, y el cuadro o el círculo más blanco o el blanco, 16.5, van a necesitar una ayuda ligera. Y bueno, esto fueron en pacientes de 65 años o más. Algo que se concluyó también es que las mujeres van a tener mayor dificultad que los hombres. Por ejemplo, mayor dificultad en un porcentaje de 32.4 y los hombres de 14.7. Eso quiere decir que 4 de 5 mujeres van a necesitar van a tener una dificultad para realizar ciertas actividades independientes. Y otra conclusión que se llegó es que a más de 65 a 74 años, solo el 11.8 tiene alguna dificultad. Sin embargo, en pacientes de más de 85 años, el 66.7 va a tener una dificultad. Entonces, esto quiere decir que conforme va aumentando la edad, más dificultad va a tener para realizar ciertas actividades. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la perspectiva ocupacional, vamos a tener que el envejecimiento activo va a ser un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida. A medida de que las personas envejecen, es el marco ideal para la modificación de actitudes profesionales y la promoción activa de las personas mayores. El objetivo principal de la terapia ocupacional es mejorar la capacidad de las personas mayores para realizar actividades de la vida diaria, para cumplir sus funciones en su hogar y la comunidad. También para realizar estrategias que nos ayudan a mejorar la capacidad del paciente para el trabajo, ya sea remunerado o voluntario. La que sigue, por favor. Ok, en un artículo que leí, nos mencionaba algún modelo que es el modelo canadiense del desempeño ocupacional. Algo importante que les tengo que explicar es que esta terapia ocupacional no se ha implementado como tal en pacientes subdesarrollados. Es muy aplicada en pacientes desarrollados como España y Estados Unidos, pero aquí en México todavía no se ha implementado como tal de una manera completa. Y de aquí, bueno, como les decía, las personas de países primermundistas son más las que ocupan esta terapia ocupacional. Entonces, el modelo canadiense no fue establecido en 1997 y describe el punto de vista de la terapia ocupacional sobre la relación dinámica entre las personas, su medio ambiente y la ocupación. Eso quiere decir que la terapia ocupacional se va a individualizar según la persona y su ocupación, y aquí va a realizar cierto desempeño según la comunidad en la que se encuentre. La que sigue, por favor. El propósito de este modelo es que cada persona tenga una terapia ocupacional individual
actualizada, recobrando así las raíces humanistas de la profesión y no olvidarnos de esta población geriátrica. Potenciar la identificación, escoger e involucrar las ocupaciones en su medio ambiente y que puedan participar como compañeros dentro de una práctica centrada en la persona. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, aquí nos propone ciertos puntos en los cuales son cambios de cada país, como cambios en los sistemas sociales y de salud, como promocionar la salud, reformas a la salud, la privatización de esta, cambios en el conocimiento profesional, como son conocimientos sobre la capacitación para cada médico, que cuando llegue algún paciente geriátrico sepa cómo actuar ante ciertas disfunciones que realiza el paciente o que ha venido realizando. Conocimiento sobre la ocupación y cambios en el paradigma de estas personas. Cambios en la sociedad, por ejemplo, envejecimiento de la sociedad, ver cómo cada envejece y cuáles son las principales causas que evitan que la población realice ciertos movimientos o ciertas actividades. La diversidad multicultural, la pobreza, que es un punto muy importante en cada país, y el desempleo de estas personas. Cambios en los valores sociales, por ejemplo, la participación ciudadana, incluirlos y evitar que pues estas personas, los pacientes geriátricos, dejen de realizar ciertas actividades por el simple hecho de su longevidad. Igualdad de sexos, igual, por lo mismo, como les mencionaba anteriormente, las mujeres son las que tienen mayor dependencia de otras personas, calidad de vida de los pacientes geriátricos y la inclusión social de estos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay algunos valores sobre este modelo que hablan de la ocupación de la persona, sobre la persona, su medio ambiente, su salud y sobre la práctica centrada en el cliente. La que sigue, por favor. Ok, vamos a empezar con la evaluación del paciente geriátrico, de cómo vamos a evaluar estas áreas. Y vamos a empezar con el área de actividades de la vida diaria o autocuidado. Estas van a ser, como ya les mencioné, dos. Vamos a empezar con las actividades básicas de la vida diaria o actividades personales de la vida diaria, que son actividades de baño, ducha, cuidado de la vejiga, de los intestinos, vestido, comer, alimentación, movilidad funcional, cuidado de las ayudas técnicas personales, higiene personal y aseo, actividad sexual, dormir y descanso e higiene del inodoro. La que sigue, por favor. En cuanto al baño y ducha, bueno, nosotros vamos a visualizar, o bueno, no precisamente nosotros, sino algún cuidador, algún familiar tiene que visualizar o analizar cómo recoge y usa los objetos con dicho fin, o sea, cómo es que se enjabona, cómo es que se aclara, cómo es que se enjuaga y cómo es que se seca las partes del cuerpo, que realice estas actividades de una manera pues que lleve su tiempo, que no lo haga rápido, que lo realice de una manera correcta y cuáles son las limitaciones que no le permiten hacer estas actividades. Por ejemplo, hay algunas personas, como lo mencionaba en el artículo, que no se pueden llegar a hacer los pies, el mismo de que no pueden llegar a alcanzarse, o algunos necesitan el uso de una silla. Entonces también nosotros tenemos que analizar eso y una vez analizado en qué está fallando el por qué no realiza estas actividades, nosotros tenemos que empezar a actuar. También nosotros tenemos que observar cómo se mantiene su posición durante el baño, ya que muchas personas pues no tienen una posición como tal adecuada para realizar el baño. Algunos necesitan alguna bañera ya que no se pueden levantar. Así como la realización de transferencias a cada una de las superficies que sean necesarias. Por ejemplo, cómo es que se
mueve de un lado a otro, cómo es que se moviliza ya sea de la puerta hacia la regadera o si es que utiliza algún otro instrumento para bañarse. La que sigue, por favor. En cuanto a la higiene personal y el aseo, se necesita analizar los movimientos finos y a nivel de los miembros superiores y la demanda de utilización de más objetos que se utilizan en el baño. Nosotros tenemos, el entrenamiento en la aprehensión y el uso de utensilios de aseo, utensilios adaptados como cepillos con mango, engrosado, pinzas largas para cortar las uñas, información y entrenamiento para las técnicas más adecuadas para realizar las actividades de forma independiente y segura. La mayoría de las personas mayores no se limitan a cortarse las uñas, principalmente de los pies. Entonces, igual, lo que pasa, por qué dejó de realizar esta actividad y desde cuándo lo dejó de realizar. Hay algunos pacientes que necesitan utilizar cepillo con mango engrosado porque es un poco más, lo hace un poquito más grueso, más ancho para poder sujetarlo de manera correcta, ya que no pueden utilizar no lo pueden sujetar de manera más fina, o sea, que esté más delgado. Y igual, cada cuánto se realiza aseo de cara, se realiza aseo de cavidad bucal, y cómo lo realiza, el aseo también de manos, cómo lo realiza y cada cuánto. La que sigue, por favor. El cuidado de la vejiga e intestinos. El control voluntario y completo de los movimientos intestinales y de la vejiga es necesario y también necesitamos saber el uso de equipamiento u otros dispositivos para el control de la vejiga, ya sea el uso de algunas sondas, cómo es que retiran, cómo es que realizan la limpieza del mismo. Además, manejar de forma higiénica los dispositivos de recolección de orina ante una situación de incontinencia. Igual, porque es que tiene la incontinencia, desde cuándo la tiene, y empezar a trabajar en esta capa. Algunos pacientes ni siquiera han sido, pues, como tal, diagnosticados con incontinencia. Como mencionaba el artículo, la incontinencia no es una enfermedad propia de los pacientes geriátricos y esto no es normal. Entonces, algunos pacientes utilizan pañales sin que el doctor o algún médico les haya indicado. Entonces, también nosotros tenemos que analizar o preguntar, indagar de por qué lo utiliza y desde cuándo. También se debe de estructurar temporalmente las actividades que tiene que realizar a lo largo del día para integrar las veces que tiene que ir al baño. Por ejemplo, tenemos que utilizar como un temporizador en el cual el paciente tiene que utilizar ciertas horas del día para poder realizar las actividades cotidianas y estas no sean interrumpidas porque tiene que realizar o tiene que ir al baño. Tenemos que ayudarlo en cuanto a esta situación. La que sigue, por favor. La otra es la higiene del inodoro y esto es el entrenamiento funcional para el mantenimiento del equilibrio de las transferencias al alcanzar la amplitud articular suficiente para el manejo de objetos, limpieza higiénica, la práctica motriz en el manejo de colostomías y catéteres si fuera necesaria. Mismo que el anterior, cómo es que realiza el retiro de estos, cómo es que realiza el aseo de estos dispositivos y cómo es que realiza su limpieza como tal. La que sigue, por favor. En cuanto a su vestido, analizar la capacidad de la persona mayor para seleccionar la ropa, los accesorios apropiados para el momento del día en el que se encuentra, el clima y la ocasión. Por lo regular, pues los pacientes se limitan a elegir como tal su vestido. Por lo regular ellos eligen pues el que sea más cómodo y más práctico para su día a día.
igual nosotros tenemos que motivar, o bueno, como médicos, motivar a los familiares o a los cuidadores que motiven a las personas a elegir un vestido o diferente, utilizarlo sea la ocasión. Por ejemplo, si van a salir algún evento, pues que utilicen un vestido formal, un vestido que los ayude a sentirse bien. Como mencionaba en el artículo, ayudar a que la persona se motive día con día, a que si llega esa fecha, tiene que vestir bien. Son pequeñas actividades que pueden realizar alguna diferencia notoria en el paciente, así como enseñar estrategias compensatorias para paliar dicho déficit y que la persona continúe manteniendo la independencia. La que sigue, por favor. En cuanto a la alimentación, bueno, la comida, el comer va a valorar, se tiene que valorar e intervenir en la habilidad que tiene la persona para mantener y manipular la comida y el líquido en la boca al tragarlo posteriormente. A muchos pacientes se limitan a comer ciertos alimentos, ya sea porque les faltan algunas piezas dentarias o simplemente porque les lastima al momento de consumirlas. Por lo tanto, hay que analizar el por qué deja de hacer eso y apoyarlo de cierto modo para que pueda realizar una comida satisfactoria. Valoración del proceso de deglución para una posible intervención con el fin de evitar aspiraciones silentes y neumonías o fallecimientos por aspiración. Evitar que el paciente coma o muy rápido o demasiado lento para que esto no evite que el bolo alimenticio sea algún impedimento en cuanto a su respiración. ¿La que sigue, por favor? En cuanto a la alimentación, que esta va a ser la manipulación de la comida en el interior de la cavidad bucal, aquí no se pueden realizar algunas de las tareas que componen las actividades de la vida diaria de la alimentación. Por ejemplo, cortar con el cuchillo y tenedor, pelar la fruta, llevar la cuchara con sopa o otro líquido o semilíquidos, sin que se derrame por el camino que ya lleva, echar agua desde la jarra al vaso. Son como actividades que se necesitan para llevar la alimentación hacia la cavidad bucal. Entonces, aquí igual, si realiza movimientos muy cotidianos con su mano y que no los puede controlar, que pueden limitar a que el paciente pueda comer alimentos líquidos o que pueda ingerir alimentos igual como agua o como sopas, que esto le limita a hacer ciertos movimientos porque el paciente realiza movimientos muy repetitivos. La que sigue, por favor. Otro va a ser la movilidad funcional y esta va a ser moverse de una posición a otra durante el desempeño de cualquier actividad. Mantener una postura determinada, ya sea que está o acostado o parado o está en alguna otra posición. La habilidad para caminar esta postura hacia otra deseada, enseñar al paciente o al cuidador de disponer las superficies de transparencia de la forma más apropiada. La que sigue, por favor. En cuanto a la actividad sexual, esta va a ser la capacidad del paciente para involucrarse en actividades para llegar a la satisfacción sexual. Mantenimiento de la actividad sexual en las personas mayores en la situación civil, por ejemplo, que estén viudos o que simplemente no tengan pareja, no tener deterioro cognitivo o tener un nivel educativo alto, ser autosuficientes y estar satisfechos con la vida actual.
Se necesita una disposición del espacio, una privacidad y posturas cómodas para evitar que el paciente deje de o esto se le sea algo doloroso. La que sigue, por favor. En cuanto a actividades instrumentales de la vida diaria, vamos a encontrar que, como les he comentado, son básicas e instrumentales. Las instrumentales van a ser más complejas y van a ser actividades que van a la interacción con el medio. Son más complejas y generalmente opcionales para hacer. Estas se pueden o no hacer y el paciente puede vivir de una manera pues controlada. No, sin embargo, no, estas son igual necesarias para que el paciente tenga alguna diversión o alguna actividad que conlleve la cognición. Estos van a ser el cuidado de otros, cuidar a los nietos, uso de sistemas de comunicación, movilidad en la comunidad, manejo de temas financieros, cuidado de la salud y manutención, crear y mantener un hogar, preparación de la comida y limpieza, procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia e ir de compras. La que sigue, por favor. Bueno, aquí esta se puede medir mediante escalas. Vamos a tener dos escalas, que va a ser la escala de Lawton y la de Assessment Motor and Process Skills, o AMPS. La escala de Lawton nos va a evaluar la capacidad para realizar estas actividades instrumentales, dependiendo si lo hace bien, se le va a dar un punto; si no lo hace o no lo puede realizar, se le asigna 0 puntos. En cuanto a la de AMPS, esta se va a dividir en motor en dos: actividades motoras y actividades de proceso. Estas van a ser dos diferentes, pero aquí no se les va a dar como tal una puntuación, simplemente es como para analizar las actividades que realiza el paciente. La que sigue, por favor. El 24.9% de la población mayor española tiene problemas y precisa ayuda de las actividades cotidianas, como ya se los mencioné en la encuesta anterior. Y un 75.1% está libre de ellos, pero cuando se les pregunta si tienen algún tipo de limitación en la realización de las mismas, la mayoría reconoce haberlas tenido. La que sigue. Aquí empezamos con el cuidado de otros. Esta va a ser la capacidad del individuo para preparar, supervisar o proveer el cuidado de otros. Aquí es necesario asesorar, informar y abordar las destrezas del cuidado para que la actividad se realice de mejor forma posible. Y otra cosa es por qué el paciente está realizando el cuidado de otras personas. Aquí hay que ver la dependencia de los padres hacia los hijos o la dependencia de los nietos hacia los abuelos. La que sigue, por favor. Otro ejemplo va a ser la de criar a los nietos. Esta va a ser la capacidad para promover el cuidado y sostener el desarrollo de la necesidad de los niños. Ayudar a las personas mayores en la obtención de un equilibrio ocupacional entre las actividades básicas, instrumentales, de ocio y participación social, y dotar a las personas mayores que lo requieran de las destrezas necesarias para llevar a cabo. Analizar el por qué el paciente está realizando este cuidado y si el paciente está o no en la capacidad de poder realizar el cuidado de los nietos. Si el paciente no puede moverse, no puede realizar ciertas actividades, no es seguro que el paciente realice esta actividad de criar a los nietos, ya que es una limitación muy grande y puede poner en riesgo tanto a los nietos como a los pacientes geriátricos. La que sigue, por favor. Uso de nuevas tecnologías. Aquí hay la utilización de equipos o sistemas para escribir, teléfonos, máquinas de escribir, etcétera. Doctor, queda 2 minutos. ¿Continúa o aquí le dejamos? Cuando falte 1 minuto, le paramos. Ok. Sí, doc. Aquí tenemos que entrenar
para que el paciente tenga conocimientos de las personas mayores para el manejo de nuevas tecnologías que se deseen utilizar. Darles como que como una guía de cómo es que se llegan a utilizar esas tecnologías para poderlas utilizar en casos de una emergencia. Estar el teléfono, cómo colgar el teléfono, cómo llamar a un familiar cuando se necesita de alguna ayuda. Y también para que igual puedan utilizarlas para alguna diversión. La que sigue, por favor. Y ya hasta acá la paramos. Ok. Gracias, Doc. Ok, dejo de compartir pantalla. Bueno, pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana. Cuídense mucho. Feliz tarde y que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Gracias, doctor.